Buenos días a todos. Gracias por la presencia de ustedes. Voy a empezar por un fuera de programa, porque la referencia a la ejecución de estas colectoras en Pilar con una nueva técnica y demás no era parte de esto, pero brevemente. En principio, el proyecto original establecía la ejecución de un paquete estructural en hormigón convencional, H21, H30, en espesores del orden de los 22 centímetros y demás. Ese es el paquete habitual para estos casos. Particularmente aquí se vio la posibilidad que muchas de esas colectoras que están en el ramal Pilar y en muchos otros lados también sucede lo mismo, han sufrido con el paso del tiempo la incorporación de otros materiales, de tosca, escombros, material fresado y demás, que en donde los vecinos y los municipios han ido mejorando de alguna manera o consolidando todas esas calles. Entonces, aprovechando justamente eso de alguna manera, una estructura existente, se ha utilizado una técnica que no es novedosa, pero de alguna manera, si no es de frecuente aplicación, como fue el reciclado o reclamado, como se lo conoce, pero que básicamente es un reciclado del material que existe a través de una fresadora con la incorporación de materiales complementarios para dar una granometría más homogénea, eventualmente el aporte de algún material, un cemento Portland, y después con una fisuración controlada y una capa fina de concreto asfáltico, digamos, queda una calzada de muy buena calidad y muy buenas condiciones para la circulación, en la medida que el tránsito no exista, digamos, tránsito pesado que, digamos, afecte un poco los parámetros de servicio. Brevemente es eso. Obviamente la diferencia de precio es sustancial respecto del original y eso es lo que nos ha llevado a que una manera de optimizar recursos y en definitiva obtener un resultado final acorde a las necesidades de los vecinos nos ha llevado por esa variante. Vuelvo al tema original del que nos convocó. Bueno, el ingeniero Gentili ya hizo una introducción bastante acabada y completa, abarcativa de todos los puntos. Nosotros vamos a hablar junto con el ingeniero Diego Carminati de un poco lo que fue el parte del proyecto y el ingeniero Axel Fernández de Prado va a hacer un poco referencia a lo que es la construcción. Objetivos del proyecto, brevemente, títulos. Obviamente era, después de toda una historia que hemos visto a través de este video, con la serie de modificaciones importantes que ha sufrido a lo largo del tiempo toda la General Paz, casi que poco margen nos quedaba para inventar, qué más hacer, qué sumar a todo esto, más todo lo que se había hecho ya. Pero bueno, siempre hay algo que queda. En este caso, bueno, era aumentar la capacidad de la vía, pasaba por el aumentar por un cuarto carril, y el otro concepto casi más importante que el cuarto carril era lo que hizo referencia el ingeniero Gentili, que era la permeabilidad transversal. Con la ventaja que esas obras, aún cada una de ellas por sí, daba solución al problema del puntual. No necesariamente repercutía en el resto de la traza, pero sí a ese cruce sí le permitía tener ya una solución y un alivio para su situación. Entonces, el aumento de la capacidad era un objetivo cierto del concreto. Hacerla más eficiente el funcionamiento general de los distribuidores, que a lo que hacíamos referencia recién, la permeabilidad de esta transversal, y después que eso eran los distribuidores y algunos cruces, como es el caso de los puentes de 25 de Mayo, el caso de Beiró, Víctor Hugo, López de Vega o San Martín, en donde ahí se incorporan puentes que permiten eliminar giros izquierda, que es un concepto valioso a la hora de reducir tiempos y demás. Y el otro punto que también conlleva todas estas obras era la mejora en el tema de la seguridad vial y la operación en su conjunto. Porque como ya se hizo referencia, hay los puentes, pasarelas y los pórticos de señalización vertical, a todos se les ha eliminado el apoyo en el cantero central. Que eso es una manera de evitar puntos de conflicto al centro. También la iluminación va para los costados, que es otra manera de tener una ganancia en ese sentido. A su vez es una mejora a futuro para evitar interferencias con el tránsito, darle seguridad a la operación de las tareas de mantenimiento. Y después hay las nuevas estructuras que básicamente no solo logran la mejor circulación, sino
que conseguimos una mejor respuesta en lo que hace a Gálibo, tanto en lo que es el ancho como en la altura. Esos son los temas así más fundamentales que hacen al objetivo del proyecto. Y un desarrollo entonces de esto, más los principales desafíos que nos llevó todo esto y cómo ponerle una cara nueva a algo que ya tiene su historia, que ha tenido varias intervenciones. Bueno, sobre eso entonces un especialista, yo diría casi un profesional de la materia, como es el ingeniero Carminati, les va a explicar a ustedes y les va a poner al tanto. Bueno, gracias por la introducción. Yo tengo que confesar que cuando el OCOBI nos propuso ampliar la General Paz como proyecto, la primera sensación así que uno tuvo es que esto es imposible, estos tipos están totalmente locos, o sea, no se puede entrar en la General Paz hoy. Pero en realidad nuestra vocación de ingenieros rápidamente nos llevó a empezar a pensar cómo atacar ese desafío y con qué nos íbamos a enfrentar y cómo ordenar un poco esa idea que hasta ese momento estaba un poquito difusa. Sabíamos de los conflictos que había, sabíamos que con el tiempo eso iba a empeorar bastante a medida que creciera el tránsito, pues ya se veían viendo distintos sectores en donde había conflictos. Entonces, bueno, se ordenó un poco el objetivo del proyecto para ver para qué lado teníamos que caminar. Lo que tuvimos que pensar bastante fue cuáles eran los desafíos que íbamos a enfrentar, porque el proyecto, como comentaba hoy el ingeniero López, los ingenieros nos gusta trabajar por ahí en medio del campo, donde nadie molesta, pero trabajar en un entorno urbano hace que el proyecto en sí mismo se limite por el propio entorno, o sea, le quita un montón de grados de libertad al proyectista. Con lo que hubo que plantear y poner de base cuáles iban a ser los conflictos que íbamos a tener que enfrentar. Primero, no se podía interrumpir el tránsito. Es impensable que en la General Paz se corte el tránsito por un periodo prolongado. Convivir con un tránsito diario de más de 320.000 vehículos, que eso implica no solamente es el vehículo que molesta a la obra, sino que la obra molesta al vehículo, es decir, las dos situaciones, ¿no? Todo el tema de los espacios verdes, había que integrar al proyecto y mantener ese criterio antiguo de una avenida jardinada, una avenida parque, como siempre se la conoció la General Paz. Lógicamente íbamos a tener que hacer tareas diurnas y nocturnas por los plazos que estábamos manejando y por el tipo de tareas que había que hacer. Lo diurno y lo nocturno tiene mucho que ver también con no afectar al tránsito, que durante el día es más intenso, de noche baja, pero de noche los ruidos se amplifican muchísimo y como es una avenida rodeada de vecinos, también estábamos limitados a qué tareas se pueden hacer de noche. Después, otros temas que conocíamos, porque después de estar más de 20 años administrando esta concesión, la General Paz tiene muchos problemas de interferencias, o sea, hay servicios públicos, cámaras, cosas tapadas, que sabíamos que iban a ir apareciendo a lo largo de la obra y que con la obra en marcha iba a haber que resolverlas sobre la marcha. Y después, bueno, básicamente toda la cuestión de los vecinos, que, como comentó el ingeniero López también, han tenido problemas en la Presidente Perón y siempre ocurre que todos les gusta la obra, pero la hagan en la casa del vecino y no en la casa propia, ¿no es cierto? Así que, sobre la base de ese criterio, se plantearon el proyecto. Esto era un poco lo que le teníamos pánico que ocurriera, ¿no es cierto? O sea, una obra muy metida en medio del tránsito y en medio de la ciudad. Con esos puntos definimos, bueno, tratemos de pensar junto con el OCOBI, que participó muy activamente en este proceso, y nosotros convocamos a un grupo de especialistas, que yo creo que son los mejores especialistas que tenemos en el país en este tema, en distintas disciplinas, para ver qué criterios íbamos a utilizar para desarrollar propiamente dicho el proyecto. Lo primero que había que hacer eran las soluciones de ingeniería, las soluciones viales. El tema de los entrecruzamientos es un tema que complica mucho el tránsito. Los entrecruzamientos son no solamente los que mencionó el ingeniero Gentili en Balbín y en la zona de Miguelete, en donde las ramas hacen que se crucen los vehículos, sino que la General Paz, como tiene ramas muy consecutivas, muy seguidas, el propio entrada y salida de los vehículos genera un entrecruzamiento en el tronco y eso frena mucho el tránsito y hace que durante el día la General Paz se la veía prácticamente parada o a velocidades muy bajas. El agregar un cuarto carril para ensanchar, ante otras alternativas que se habían estudiado, tiene la ventaja que elimina también o disminuye bastante el efecto de entrecruzamiento provocado por las ramas. En el caso de los cruces, la permeabilidad transversal que hablaban, que es un tema importante, lo que había que hacer era optimizar toda la fase de semáforo de los cruces, para lo cual había que eliminar giros a izquierda para tratar de dejar a todos los semáforos en 2 fases y no en 3 y hacerlas más
más eficientes, ¿no es cierto? Después, bueno, hay un montón de temas. Otro tema era, por ejemplo, el tema de las ramas de salida, darle más eficiencia a los cruces, haciendo que las fases semafóricas rindan más a través de más ancho en donde van saliendo los vehículos. Con el mismo tiempo de semáforo lográbamos evacuar mucho mejor, ¿no? Después había otro campo completo que fue todo el tema de las estructuras. Ahí, como vimos en las imágenes, había un montón de puentes que había que demoler, porque con esos puentes no podía convivir un ensanche. Con lo cual había que pensar cómo los íbamos a demoler sin interferir al tránsito y construir puentes nuevos. Hubo que estudiar soluciones muy particulares para cada situación. Hubo también en las zonas en donde cruza la General Paz arriba de los ferrocarriles, el Urquiza, el San Martín, no hay mucho espacio tampoco para pasar, incluso en la Avenida Constituyentes, con lo cual hubo que diseñar soluciones muy puntuales para esos casos y poder ensanchar. Lo mismo el tema de los ensanches de pavimento, había que ir agregando pedacitos de pavimento o en el cantero central, en los lugares donde había, o en los laterales, y generando una continuidad estructural que no fuera un problema futuro. También hubo que hacer un estudio de desagües muy particular, se convocó también a un buen especialista en desagües, que lo que hizo fue una caracterización de todas las cuencas y una solución puntual para cada una a través de un modelo hidrodinámico. Otro capítulo aparte tenía que ver el análisis del tránsito. Lo que se hizo fue, una vez que estaban más o menos las soluciones planteadas, se lo simuló, se hizo una simulación microscópica de tránsito, que después a la tarde vamos a ver en detalle eso, para ver si cómo iban a responder las soluciones a las expectativas que estábamos planteando. Esto incluso hizo, a través del modelo se modificaron un poquito los diseños para optimizar más la solución que se estaba planteando. Otro estudio muy particular que se hizo fue todo el tema del tránsito peatonal. La General Paz tiene mucho tránsito peatonal, para lo cual se hizo un estudio muy complejo de movilidad de las personas que afectó básicamente parada de colectivo y cruces peatonales. Se estudió parada por parada, la reubicación de cada una, el acceso, la cantidad de gente que esperaba el colectivo, la cantidad de colectivos que paraban simultáneamente en los distintos horarios, como para ver si eso estaba acorde, que después llevó a modificar la posición de algunas. El concepto era tratar de que los colectivos circularan por las colectoras y sacarlas de la calzada principal. Otro tema importante a tener en cuenta es que el proyecto tenía que integrarse dentro de un esquema urbano, con lo cual hubo que dotarlo de una entidad urbanística, o sea, no era posible tampoco hacer una obra vial pura, había que meterla en el contexto en que estaba. El tema parquización, que después el ingeniero Taís nos va a explicar un poquito más en detalle, fue un tema muy importante porque los vecinos lo sienten como un jardín propio, todos los vecinos frentistas y los que viven en proximidades, que de hecho lo usan como un jardín propio. Han plantado sus propios árboles, haciendo bastante mezcla de plantación, y que a veces son plantas que tampoco son seguras para el tránsito, árboles peligrosos como el eucalipto, es un árbol que debería tender a desaparecer de la General Paz, cosa que cuando se construyó, y veíamos las imágenes al principio, como era una zona muy rural, el eucalipto es un árbol rural justamente, por eso todavía quedan algunas especies muy grandes ahí. Y después también se encaró el tema del estudio de impacto ambiental, para eso se convocó a la Universidad de Buenos Aires, que hizo un estudio detallado del proyecto y en un informe con bastante detalle planteó los distintos impactos que podíamos tener durante la ejecución de la obra, que no era menor, y después en la etapa de servicio. Eso permitió incluir dentro del proyecto algunos aspectos, básicamente el tema de la parquización, para digamos, que la obra no genere un impacto negativo. Bueno, el proyecto se lo dividió en dos tramos, un tramo que va entre el acceso norte y la avenida Lugones, que tiene una característica particular, porque todo el acceso norte, como no ingresa a la Ciudad de Buenos Aires en forma directa, sino que lo hace a través de la avenida Lugones, utiliza ese tramo de la avenida General Paz, que ya tuvo 2 intervenciones en los últimos 20 años. El otro tramo que se tomó con una solución distinta fue el tramo acceso norte, acceso este, en donde ahí sí se planteó un aumento de capacidad. En el primer tramo, acceso norte-Lugones, lo que se planteó fue redireccionar un poquito el tránsito de entrada, aprovechar las calzadas de tránsito pesado que había para uniformar un poquito el tránsito que ingresa a la Ciudad de Buenos Aires a través de la avenida Lugones. Y lo que se está planteando es una obra que se va a hacer ahora en la segunda etapa
es toda una refuncionalización de las ramas de pesado, una repavimentación, se van a adaptar las defensas, porque es una calzada muy antigua y el tránsito ha cambiado bastante, así que se va a hacer una revisión de defensas, desagües, iluminación y demás. En el otro tramo, el tramo acceso norte Lugones, que es donde se concentró las obras de primera etapa y donde vamos a continuar ahora hasta abril del año que viene, si Dios quiere, se planteó la construcción de un cuarto carril en ambos sentidos de circulación, la eliminación que les comentaba de los entrecruzamientos que hay en varios lugares para darle más fluidez al tránsito, los distribuidores que se modifican son los que están ahí en la lámina, y una construcción de una rama nueva de salida en la avenida Mosconi que le da salida directa a la avenida San Martín dentro de la capital federal. El tema de la demolición de los puentes, los cinco puentes que se demuelen, que comentaba el ingeniero Gentili, es todo un desafío. Esos vienen ahora en esta segunda etapa. Se construyeron ya puentes nuevos en rama, los puentes que se construyeron en el distribuidor Balbín, y los que ahora les voy a mostrar están planteados para hacer en la avenida San Martín. Y después, bueno, ensanches de puentes, como les comentaba al principio. Después, el tema de las ramas de salida, también se pensó ampliar todas las ramas de salida de la General Paz, son 17 en total, con la idea de llevarlas a 2 carriles. Esto ayuda muchísimo a lo que es el desagote de la General Paz y el funcionamiento de los semáforos de salida. O sea, uno viene por una autopista prácticamente y sale a un semáforo urbano. Entonces, ampliar las ramas de salida le dio mucha eficiencia, eso el modelo lo mostraba muy claramente. Se cambió toda la iluminación con esta idea de darle una fisonomía mucho más abierta a la avenida. La iluminación que es central se la lleva a los laterales. Esto tiene un doble efecto. Por un lado, darle una limpieza a la visual de la avenida y por otro lado, un tema muy práctico que es el mantenimiento. Hoy día es imposible prácticamente mantener la iluminación en el centro porque eso implica tomar un carril. De día no se puede hacer por el tránsito. De noche hay que trabajar con la iluminación apagada y también genera conflictos de noche, con lo cual ya prácticamente no quedan momentos del día para trabajar. Entonces llevarla lateralmente tiene un doble propósito. Bueno, en el tema de desagües se hizo también el estudio que les comentaba y se planteó una ampliación de los desagües a lo existente, que no solamente tome lo que se agrega de la superficie de pavimento que se agrega, sino además, donde teníamos conflictos, una ampliación de desagüe en la zona de Avenida América, se va a hacer un conducto nuevo, en la zona de Beiró lo mismo. Y, por supuesto, siempre presente el tema de la reconstrucción de los espacios verdes. El perfil que tenía la General Paz es el que está arriba. En el lugar del medio se ve cómo es el nuevo perfil que queda, los 4 carriles con la iluminación lateral, y aparece ahí un esquemita de los ensanches de pavimento con el trabajo, que fue también un estudio muy detallado de cómo hacer los empalmes entre el pavimento nuevo y el existente, el existente tiene paquetes, que es una mezcla de hormigón y asfalto, y el nuevo cómo hay que escalonarlo, cómo trabajar la junta, porque la junta por el tipo de ensanche cae a la altura de la pisada del vehículo, no está cayendo en borde de calzada, con lo cual es un tema a tratar. Esta es la fisonomía que ustedes ven que tenía la General Paz, 3 carriles, en general siempre bastante congestionados. Cuando se encaró la transformación, hubo que trabajar mucho con el tema de los desvíos, tratando de canalizar el tránsito. El tema de las motos es un tema muy complicado, porque se meten siempre por dentro de los desvíos, no respetan mucho. Y esta es la fisonomía que tiene hoy en la altura de Constituyentes, la altura de donde está la estación de servicio en el medio, lo que se habilitó ahora la semana pasada, con los 4 carriles, mucho más limpio, sin iluminación central. Esta es otra imagen de cómo quedó hoy actualmente la avenida General Paz. El tema de los puentes que se demuelen, este es el puente Víctor Hugo, es un puente antiguo, puente en arco, revestido en piedra, que el problema que tiene actualmente es que ya el tránsito lo ha superado totalmente, no tiene ancho para pasar con un 4 carril y además tiene problemas de altura ese puente. En los laterales el gálibo llega a 3,80 metros, con lo cual, si bien la General Paz es de tránsito liviano, un colectivo de larga distancia que transita la General Paz no pasa por el costado. Incluso camioncitos que llevan más altura o que llevan carga, en los sectores de puente más bajo producían este tipo de golpes. Si uno pasa y los mira, va a ver que están todos golpeados los puentes. Así que parte de los desafíos del proyecto fue, los tenemos que demoler y los tenemos que reconstruir. ¿Y cómo los reconstruimos?
con puentes, bueno, por supuesto, premoldeados, fabricados afuera, en este caso son estructuras metálicas, que van a tener una fisonomía como la que se ve en ese plano, puentes de lado a lado, sin apoyo central para darle ese espacio, y con un gálebo mínimo que en principio lo planteamos en 4,50, pero este tipo de estructuras que requieren menos espesor de tablero, vamos a estar en los 5 metros aproximadamente de gálebo, lo cual es más que suficiente para la General Paz. Ahí la foto que se ve en el costado es la fabricación del puente 25 de Mayo, que se está haciendo en un taller de Santa Fe en este momento. Próximamente ya se lo va a traer a la General Paz y en un operativo nocturno se lo va a montar todo lo que es estructura metálica. Esta es la imagen que va a tener el puente 25 de Mayo, bastante similar a los puentes que hoy vemos en las calles Superí y Zapiola. Detalles a tener en cuenta también cuando tuvo que estudiar tema de ensanches de puente en la zona de los puentes del ferrocarril Urquiza y San Martín, las estructuras están muy unidas y para poder ensanchar lo que parecía que no entraba, bueno, hubo que ingeniárselas, los proyectistas se tuvieron que ingeniar para poder incluir ahí una viga de ensanche, reubicar la defensa, trabajar muy bien con las cotas de lo existente. Esto es una tarea que se va a encarar ahora en los próximos meses. Este es el distribuidor San Martín, cómo va lo que se plantea quedar, lo que hablábamos de la permeabilidad transversal y los giros a izquierda. San Martín hoy tiene un tema de cruzar de la provincia a la ciudad o inversa, lleva bastante tiempo, las fases de semáforos son lentas, tienen 3 fases, giros a izquierda, así que la solución que se planteó fue construir 2 nuevos puentes con ramas laterales para evitar los giros a izquierda y que todos esos movimientos se hagan a través de un nuevo puente. Esta es la fisonomía que va a tener la avenida San Martín cuando la obra esté concluida. Son 2 puentes arcos metálicos. Este es un desafío de la ingeniería, pues un doble arco, horizontal y vertical, sin apoyo central, con lo cual genera unas torsiones. O sea, es una obra bastante interesante que en los próximos meses también vamos a estar encarando. Bueno, y acá vemos algunas imágenes del nudo de Balbín, cómo era originalmente, la obra que se ejecutó. En la zona esto es la zona del Parque Sarmiento, un poquito más adelante, la parte de las obras. Y bueno, y acá vamos a hacer una mención también a las personas que colaboraron con esto, con todo este proyecto. Efectivamente, ahí tenemos en la lista de todos los equipos y distintas disciplinas de la ingeniería que han participado y colaborado en todo el desarrollo de este proyecto. Si ustedes la recorren, yo creo que falta nadie, estamos todos ahí. Así que se decía que para un proyecto de calidad hacía falta ingeniería de calidad y eso es lo que hemos buscado y junto con la gente del órgano de control se ha trabajado bastante en lo que es todo este unida y vuelta para el desarrollo de la ingeniería que tenía que terminar en un proyecto definitivo o muy próximo a definitivo para justamente acortar los tiempos después de los procesos de licitación y demás. Dentro de este conjunto de gente, ahí aparece Ausol como coordinando, pero también hubo gente del lado del OCOBI, profesionales serios, comprometidos y responsables de su trabajo. Aún a riesgo de ser injusto, voy a nombrar a 3. El ingeniero Jorge Felicia, fue uno de los que ha participado activamente en todo esto. Una institución dentro del OCOBI, como es Antonio Bernardis, también ha participado acá. Yo diría que si están presentes a Jorge lo veo, a Antonio no se lo perdí. Si están, bien, yo diría, creo que sería justo que se pongan de pie y los podemos ver, saludar y eventualmente aplaudir. No le voy a decir que se pare porque está acá, que es el ingeniero Axel Fernández de Prado, que fue otro del parte del equipo. Y un último recuerdo, que realmente es eso, es recuerdo para un profesional serio, responsable, que nos sigue y seguramente hoy desde el cielo nos sigue y nos está retando, seguramente por alguna cosa que no hemos olvidado, que es Susana Marinelli. Un recuerdo para eso.